En Metiendo la Cuchara, hablamos de economía y finanzas. La columna del contador Pablo Sidjar. Querido contador Pablo Sidjar, gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Mauricio? Muchas gracias y sí, saludo a la audiencia. Todo bien aquí. Tenemos un tema de fondo, sin lugar a dudas, pero antes hay dos consultas, ¿viste? Uno a veces tiene preparado un guión, pero los que te prestan el oído te mandan un par de mensajes y bueno, cuando tenemos un especialista en la materia, como es tu caso, digo, te lo tiramos, ¿no? Y capaz que te sorprendemos. Y vamos a ver si podemos contestar. Lo primero, pensando, ¿no? En lo que me mandaron un mensaje, los que nos prestan el oído, porque dicen, la inflación de los uruguayos, hemos bajado la inflación, tanto que se habla de la inflación, y sin embargo, no cierran los números y somos un país caro. ¿Cuál es el equilibrio entre ser un país caro? ¿Por qué somos un país caro cuando nuestra inflación, por ejemplo, Argentina, la inflación está por las nubes, sin embargo, es barato? Uruguay es caro y la inflación, todos hablan del trabajo que han estado distintos ministros de Economía, Astori, Azucena, ahora el caso de Dodone, y sin embargo, seguimos siendo un país caro. ¿Da para explicarlo, para que lo entienda el que nos presta el oído? Bueno, voy a hacer el mejor de los intentos y sin ser un experto en la materia, pero te voy a decir, primero, la inflación. En economía todos los fenómenos monetarios están relacionados, o sea que la inflación guarda alguna relación con el tipo de cambio, la inflación guarda una relación con las subas o bajas de los salarios, o sea, la tasa de interés en pesos, o sea, todo lo que son variables monetarias, dicen los especialistas, están vinculadas. ¿Qué quiere decir? Que no se puede tocar una sin que se afecte a la otra. ¿Tú te acordás que el expresidente del Banco Central, Mario Vergara, hablaba siempre de los platitos chinos? Uh-huh. Cuando él hablaba de los platitos chinos, ¿qué era lo que quería decir? Que tenés más objetivos que manos. O sea, de repente tenés 5 pelotas en el aire, pero tenés 2 manos. O sea, son pocos los instrumentos que tienen los estados en comparación con la cantidad de objetivos que tienen. Entonces, uno de esos objetivos es la inflación, otro la competitividad, otro es el empleo, otro es el salario real. Entonces, la primera cosa para decir es que no necesariamente con bajar la inflación se resuelve lo que estamos tratando de resolver, que es la competitividad. Claro. Entonces, tratando de explicar un poco cómo funciona esto de la inflación, primero que nada tenemos que tener en cuenta que somos una economía dolarizada en gran medida, o sea, sobre todo el sector agropecuario, todo lo que se trabaja en el sector agropecuario es prácticamente en dólares, salvo los salarios. Uh-huh. Entonces, o el tambero, ¿no?, que recibe en pesos. Bueno, entonces también tenés acuerdo porque eso es histórico de que gran parte del negocio de la leche estuvo pensado para el mercado doméstico. Claro. Entonces eso parte de que hay una regulación al precio histórico de la leche que es para la venta en el mercado doméstico y de eso para atrás se le paga en pesos. Pero la realidad es que el negocio agroindustrial está vinculado al dólar, donde lo único en el largo plazo que paga en pesos es la mano de obra. Me vas a decir que pagas el combustible en pesos. Claro. El combustible lo pagas en pesos, pero en realidad se termina ajustando con el dólar. Claro, por eso. O sea que porque estás importando petróleo que tiene componente de dólar. Entonces, el crudo es en dólar, ¿no? Exacto. Entonces es una economía dolarizada. Entonces el problema que tenemos es que como que tenemos un motor con 2 radiadores. Un gran radiador que funciona con un líquido y otro radiador más chiquitito que funciona con otro líquido. Y los 2 radiadores en algún lugar se conectan, que es el mercado de cambios. Y entonces ese radiador grande es el radiador en dólares. Todo el sistema funciona en dólares. Y después tenés una parte relativamente pequeña que funciona en pesos, ¿no? Pero tenés una economía que depende mucho de esa relación entre el peso y el dólar y que de golpe pierde competitividad. Entonces el tipo de cambio se nos atrasa.
Ahora, ¿cuál es el origen de que el tipo de cambio se nos atrasa? Y la razón la explican otros mucho mejor que yo, pero voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Nosotros tenemos un déficit fiscal, ¿no? Por el motivo que fuera, desde hace años arrastramos un déficit fiscal que, según como lo veamos, está entre el 3 y el 5%. ¿No? Ese déficit todos los años hay que financiarlo. Entonces tú tenés que financiar ese déficit. Ese déficit, vos pensás, vamos a poner un número de 4% de déficit sobre un PBI de 80.000 millones de dólares. Quiere decir que todos los años, adicionalmente, vos tenés que levantar deuda por 3.000 millones de dólares. Más o menos, ¿no? 8 por 4, 3. 3.000 millones de dólares tenés que levantar de deuda nueva. Ahora imagínate que los pesos emitidos por el Banco Central en circulación son más o menos 3.000 millones de dólares. Claro. Para poner una idea de magnitud del peso que tiene en el sistema económico el déficit fiscal, que es proporcional a la economía y al tamaño de la economía, con el peso pequeñísimo que tienen los pesos en la economía. O sea, la base monetaria del Banco Central debe estar en el torno a 4.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que todos los años vos te tenés que financiar en prácticamente el 75% de lo que es la base monetaria, el dinero primario que emite el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que si financiáramos ese déficit con emisión, aumentaría la base monetaria en 75%. Quiere decir que tendrías una inflación que superaría con creces el 100% anual, lo cual es imposible y te llevaría a la situación de Argentina. Entonces, ¿dónde nos financiamos? Y nos financiamos en el mercado internacional emitiendo dólares. Gran parte de esos dólares nuevos se van, hay que venderlos. El Estado paga sueldos en pesos, paga jubilaciones en pesos, pensiones en pesos, una cantidad de cosas en pesos. El Estado tiene un desbalance, ¿no? Y entonces tiene que vender esos dólares en el mercado de pesos y ahí el mercado de cambio se te desequilibra y hay una presión hacia la baja, que no hay baja inflación que la compense. Por supuesto que bajar la inflación del 8 al 5 o al 4 te ayuda, pero en estas magnitudes de las que te estoy hablando, lo que importa más es el tipo de cambio nominal, que se te termina aplanando y a la larga te va generando problemas de competitividad. Que en estos últimos meses no está tan mal. El dólar se estabilizó y la inflación de Uruguay es más o menos la inflación que está teniendo Estados Unidos. También tenés inflación en Brasil, o sea que por lo que yo veo en los últimos meses este proceso de atraso cambiario como que se detuvo, pero estás en niveles de competitividad que son delicados de mantener. No sé si he sido más o menos claro. Sí. El rebote de ayer en la emisión de los 100 millones de dólares que tuvo el Banco Central, la no demanda de dólares, ¿es una señal de alerta? No. Mire, primero, no emitió dólares, la verdad que no he profundizado, pero sí le puedo explicar. Lo que yo sé es lo que intentó hacer, y eso no fue de ayer, eso fue hace una semana. O sea, que eso se difundió ayer. Hay que tener cuidado con las manijas, porque en estos momentos de nerviosismo cualquier cosa puede generar. Esto a priori no es un problema, esto son cosas que ocurren. Esto primero que nada es una emisión en UPs, en sus unidades previsionales. ¿Qué es la unidad previsional? Es una unidad parecida a la UI, que en vez de estar indexada a la inflación, está indexada a los salarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Y miren lo paradójico de esto. Nosotros con el sistema FAPS de cuentas individuales, no son solo cuentas individuales, sino que hay que las administradoras de fondos de pensión tienen que garantizar una rentabilidad que tiene como parámetro la unidad reajustable, la UR, y esta UP es la UR con otro collar. Entonces, la tesorería, o sea, el Ministerio de Economía, viene emitiendo desde hace años títulos indexados a la UP para que puedan cubrir su riesgo las AFAPs y el Banco de Seguros. Porque cuando uno se jubila, no hay que olvidarse que cuando uno se jubila, la plata va entera al Banco de Seguros, que es el único emisor de pólizas de jubilación, a pesar de que parte del sistema de la reforma del sistema de seguridad social, esto es importante entenderlo,
no era solo crear cuentas individuales y que hubiera competencia a nivel de AFAPs, sino se liberalizó la emisión de seguros de vida y de jubilación. Pero, o casualidad, el único que ofrece ese servicio es el Banco de Seguro del Estado. ¿Qué quiere decir? Que los riesgos que hay en la segunda etapa del sistema de AFAPs son grandes, porque es muy difícil que uno se jubile a los 62, 63, que una compañía de seguro le garantice una jubilación, uno sabe cuánto vamos a vivir, de repente vivimos hasta los 110 años, quién sabe. Entonces, ese riesgo, el único que lo cubre es el Banco de Seguro del Estado. O sea que no hay que olvidar que todo este sistema de AFAPs es fantástico, pero la plata termina en el Banco de Seguro del Estado cuando uno se jubila. Ese dinero hay que indexarlo. Y es importante, como tienen pasivos que dependen de los salarios futuros, el Ministerio de Economía desde hace años le viene dando la cobertura emitiéndole títulos en UP. ¿Qué quiere decir? Que los compradores de estos son mayormente el Banco de Seguros y algunas AFAPs. Y las AFAPs. O sea que no es el mercado internacional, no es que ocurrió algo en el mundo y que no dejaron de comprar deuda, hay un tema técnico ahí, no les habrá gustado la tasa a la cual el Ministerio de Economía quería emitir, no se presentaron, el Ministerio de Economía la declaró desierta. Estas son cosas que ocurren cada tanto en el mercado doméstico, que es muy líquido. Pablo, para redondear y hablando de un tema, el tema que habías preparado y yo te cambié un poco el guión, háblame de las perspectivas de tasas de interés en Estados Unidos y con eso cerramos. O sea, vos me estás tirando pases al golero permanentemente. Por ahora puedo atajarlo, vamos a ver. No, que eso es importante también. No, agradezco que me vengas con temas planteados por la audiencia, porque lo hace más dinámico y me obliga a estar más ágil. El tema de las tasas de interés es importante porque hasta hace 2 semanas, recordemos que la inflación en los Estados Unidos a raíz de la guerra en Medio Oriente venía subiendo, había preocupación, había presión al alza de las tasas de interés, pero hace cuestión de 1 semana y media, Estados Unidos anunció su dato de inflación, que lo hablamos la semana pasada, de junio, y resultó que la inflación bajó, y en base a eso se reacomodaron las expectativas de tasa de interés, se reacomodaron hacia abajo. Entonces, no quiere decir que el mercado esté descontando baja de tasa de interés, de ninguna manera, pero si estaba descontando una suba de tasa de interés, eso ya es más dudoso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es importante para los productores uruguayos, para los comerciantes uruguayos, saber que en dólares no hay una expectativa de suba de tasa de interés. A lo sumo podría haber en lo que va en lo que queda el año que viene una suba de 0,25%. ¿Qué quiere decir? Que las tasas internacionales van a estar en torno al 4% para créditos de corto plazo. Eso es importante porque es la referencia que se utiliza para los créditos de corto plazo en dólares, pero también es importante para la industria uruguaya, porque si las tasas de Estados Unidos, y sobre todo las del norte, donde hay una importancia relevante del sector maderero, porque toda esa fábrica de paneles, históricamente un mercado es el mercado estadounidense de construcción de casas, aunque hoy de repente no estemos exportando a Estados Unidos, pero afecta al mercado. Una corrección a la baja de la tasa de largo plazo y tasas hipotecarias hace que aumente la demanda de vivienda de Estados Unidos, o sea que eso nos beneficia, por un lado directo en el costo financiero nuestro, pero también indirectamente por la demanda de todo lo que es el sector vivienda en los Estados Unidos. Gracias, querido Pablo. La seguimos la semana que viene. Mirá que me quedé colgado, porque viste que ahora desde AEU se dice que hay 740.000 personas que mantienen deudas con el sistema financiero, pero si querés la dejamos para la semana próxima. Creo que lo descubrieron ahora. Dale. Vamos, la dejamos para la que viene. No, pero capaz somos nuevos los que estamos. No, capaz que hay alguno nuevo. Yo me refería a los amigos de... Dale. A los amigos de AEU. Está perfecto. Bueno. Te mando un abrazo. El martes que viene, un placer tener la columna con el ex director de BRO, una eminencia, el contador Pablo Sitka. Les voy a hablar de... se llevó bien con la gente de AEU. Les voy a hablar de Julio Osorio. ¿Me deja hablar de Julio Osorio? Usted hable lo que quiera. Ahora, bueno, usted habla de tanta economía. Porque hay un remate judicial. Bueno, la Maula. Hablando de economía. ¿Vio? Van a rematar melancía de vuelta. Ojo. 6 camiones Volkswagen. No. Tantas veces se remató. Una vez más.